Hola, ¿cómo están? Soy Cande Segovia, soy estudiante de la Escuela 9006, profesor Francisco Humberto Tolosa del nivel superior, actualmente estudiante de la Tecnicatura en Producción Artística y Artesanal. Estos videos que van a ver a continuación son parte de las prácticas profesionalizantes 3, en las cuales voy a contarle un poco sobre lo que he aprendido sobre historia del arte, así que espero que les guste. Comencemos. En el video de hoy vamos a hablar sobre el arte griego. Como sabemos, este arte tuvo diferentes periodos: el periodo arcaico, el periodo clásico y el periodo helenístico. Pero en el video de hoy nos vamos a centrar en el periodo clásico. Voy a empezar dando una pequeña introducción para ponernos en contexto. En comparación con Oriente, Occidente llevó a cabo una auténtica revolución basada en el cultivo de la filosofía. Nació la idea de canon, orden y belleza. El nuevo hombre que surge en esta sociedad ya no necesita conjurar las fuerzas místicas por medio de representaciones más o menos esquemáticas. Ahora puede consagrarse a sí mismo y crear un arte para su propio espíritu. En el siglo IV a.C., las ideas de Platón fueron sustituidas por las de Aristóteles, reivindicando el valor de las sensaciones como vehículo del conocimiento. El arte imitó al mundo exterior, donde lo bello alterna con lo feo y lo deforme. El equilibrio clásico dio paso al movimiento helenístico y la inexpresividad al sentimiento. El hombre dejó de ser miembro de la colectividad que persigue la felicidad común para convertirse en individuo que solo busca la suya propia. Mientras en las religiones orientales la ciencia está en manos de la clase sacerdotal, aquí adquiere un carácter laico. El filósofo no está condicionado por ninguna religión que lo obligue a justificar los hechos por la intervención de los dioses, sino que procura su comprensión y para ello recurre a la razón, que servirá para estudiar al hombre, su vida, los dioses y el mundo. Así podemos decir que aparece el pensamiento occidental. Para los griegos los dioses existen, lo impregnan todo, pero su religión carece de dogmas, catecismo y cierro, salvo el oráculo, lo cual no significa que no se le dé culto ni que carezcan de profundas convicciones religiosas. Existe un culto nacional que se celebra en los santuarios. Allí acuden para honrar a los dioses los griegos de todas las polis, lo que le confiere un carácter nacionalista al unir a los helenos por encima de las particularidades políticas. Como protectores de la sociedad griega, sus dioses participan de su mismo defecto, lo que dejó al hombre en gran libertad y condicionó un arte cuyas principales manifestaciones fueron los templos y las construcciones civiles. Habiendo dicho esto, comencemos conociendo un poco de su arquitectura. La arquitectura fue para los griegos pura matemática, número, proporción y masa equilibrada. En consecuencia, crearon módulos que determinaron su escala y llegaron a una armonía tal entre las partes y los elementos arquitectónicos que quedaron como arquetipos para el porvenir. En la realización de las obras se trabaja en equipo bajo la dirección de un maestro. La arquitectura se complementa con la escultura. Se establecen normas de distribución de la decoración escultórica, huyendo siempre del recargamiento. Veamos ahora las características de esta arquitectura griega. El principal material empleado es la piedra, aunque sabemos que las primeras construcciones del período arcaico se realizaron en madera y a partir del siglo V a.C. se empleó el mármol. Se trata de una arquitectura arquitrabada, es decir, se basa en líneas horizontales y verticales. Por lo tanto, se puede afirmar que los griegos no emplearon el arco ni la bóveda. Los arquitectos griegos coloreaban el exterior de los edificios. Una de las prioridades era la búsqueda de la armonía visual. Para conseguirla, los arquitectos griegos modificaban algunas líneas, curvan el entablamento, inclinaban ligeramente las columnas hacia adentro, ensanchaban las columnas en la zona baja, lo que se denomina énfasis, y ubicaban a los lados columnas más anchas que el resto. Como ya se ha visto, los elementos más destacados de la arquitectura griega son las columnas, así como lo son los frisos y frontones que éstas sostienen.
Estos elementos pueden ser de 3 tipos que corresponden a 3 órdenes o estilos: dórico, jónico y corintio. El orden dórico se extendió por la zona de Peloponeso y Sicilia. Sus columnas presentan las siguientes particularidades: carecen de base, su fuste tiene acanaladuras, el fuste se une al capitel mediante una moldura llamada collarino, el capitel se compone de 2 piezas, el equino y el ábaco, el arquitrabe es liso, el friso llega a tríglifos y métopas que solían estar decoradas, el frontón constituía en el remate enmarcado con una cornisa. Orden jónico. Se extendió por el mar Egeo y las costas de Asia Menor. Las columnas de este orden presentan las siguientes particularidades: poseen base, el fuste más estilizado y presenta acanaladuras con estrías muertas, el capitel se realiza con 2 volutas, el arquitrabe se divide en 3 franjas o bandas, el friso posee decoración corrida, el remate se constituye en formas similares al estilo dórico. Orden corintio. Las columnas de orden corintio presentan las siguientes características: surgieron en el período clásico, el capitel está constituido con base en hoja de acanto de las que nacen unas pequeñas volutas, el ábaco es más curvo y fino y el entablamiento sigue el modelo jónico pero enriquecido por molduras o elementos decorativos. De época muy tardía, este capitel reúne las hojas de acanto típica del capitel corintio y el jónico repite las volutas. Las edificaciones más representativas de la arquitectura griega son el templo, que está formado por un pequeño edificio generalmente rectangular orientado de este a oeste que sirve de morada al dios. No está concebido para cobijar a los fieles durante la liturgia, sino que el culto se efectúa fuera del espacio interior. El teatro. Se utilizaban para representar las tragedias griegas. Se construían aprovechando el desnivel de las colinas y presentan forma semicircular. El tolos. No fueron frecuentes y lo que se conservan son de época arcaica. El santuario es el lugar en el que se celebraban festivales civiles o religiosos. El stadium. Se trata de un edificio alargado donde se celebraban las competencias atléticas. El hipódromo. El recinto donde se celebran carreras de caballos y carros. Era similar al stadium pero de mayor longitud. El buleuterio. Se denominaba así al lugar acondicionado para la celebración de asambleas. El agara. Se llamaba así a un espacio abierto rodeado de columnas, utilizado como plaza pública. La stoa. Eran largos pórticos. Siempre presentaban decoración con fresco, mosaico o cuadros. La escuela estoica toma su nombre de ahí, pues los discípulos de Zenón de Sitio se reunían en una stoa. En la escultura griega hay un interés especial en el cuerpo humano y su tratamiento. Surge el concepto de canon, es decir, las proporciones ideales que deben guardar las diferentes partes del cuerpo para formar un todo ideal o perfecto. El escultor busca la belleza ideal no solo física, sino una en la que confluyan lo material y lo espiritual. Los principales materiales empleados son la piedra, bronce, terracota, madera y marfil. La técnica que se utilizaba era el cincelado. En la escultura encontramos una evolución técnica desde la época arcaica hasta la época helenística. A medida que va evolucionando, la escultura va ganando terreno en volumen, naturalismo, movimiento y expresión. Entonces, me gustaría decir que en esta época se alcanza
El momento de mayor esplendor en el arte griego se alcanza la perfección tanto desde el punto de vista técnico como estético, que se logra un equilibrio perfecto entre lo corporal y lo espiritual, y que las esculturas muestran un elevado grado de naturalismo, serenidad y belleza idealizada. Como fue el momento de mayor esplendor, me gustaría nombrarle 6 autores que fueron muy destacados en esta área. En el siglo V a.C. tenemos a Mirón, Policleto y Fidias, y en el siglo IV tenemos a Praxiteles, Escopa y Lisipo. La cerámica griega refleja las creaciones de la arquitectura, escultura y pintura. Existe una clasificación de los estilos de la cerámica de acuerdo con la época en la que fuera realizada. Estilo geométrico. Gran parte de los temas decorativos de la época geométrica son funerarios. La decoración es geométrica y las figuras que se representan son abstractas. Estilo orientalizante. La influencia oriental en el siglo V confiere una riqueza mayor al dibujo y los colores. Los principales temas de este periodo son los animales, los monstruos y la decoración vegetal. Cerámica ática de figuras negras. Los temas son mitológicos y épicos. Cerámica ática de figuras rojas. La cerámica de figuras rojas se generalizó a partir de finales del siglo V a.C. Dentro de esta técnica se puede distinguir los siguientes estilos: estilo severo, libre y suntuoso. Se tratan temas homéricos, mitológicos, efebos y escenas familiares. Se utilizan temas de la vida doméstica, cortejos, báquicos y de Afrodita. La pintura mural griega se ha perdido. No obstante, sabemos que fue alta la estima en la que los griegos tuvieron a sus pintores. Solo podemos formarnos una idea de ella a través de la cerámica y la escultura que algo debieron reflejar de la pintura mural. Para construir en parte lo que fue esa pintura mural griega, debemos basarnos en la pintura etrusca y romana y en algunos mosaicos. Esto fue todo por hoy, espero les haya gustado. Si el contenido fue de su agrado, los invito a suscribirse, darle like y seguirme en mi Instagram. También pueden encontrar el mismo material, pero en otro formato, en mi podcast en Spotify. Espero se encuentren bien. Hasta la próxima.